Y la creación puede ser entendida como una creación septenaria o séptuple. Este principio que surge, pues, contiene en sí mismo dos funciones. En primer lugar, expresa lo que es subjetivo, lo expresa en la objetividad. Y por eso este principio tiene en él el equilibrio entre lo que es y entre lo que será. Y en segundo lugar, tiene el estado de ser el interludio entre la consciencia subjetiva y la consciencia objetiva intermitentemente. Aquello que lo impregna todo por todas partes se expresa a sí mismo en Sahasrara. Y aquello que está en Sahasrara se expresa en el Ajna. Y desde el Ajna a los demás centros inferiores. Por eso, todos los centros son centros de equilibrio. Son los centros de equilibrio entre sus energías superiores y sus energías manifestadas. Por ejemplo, el corazón es el centro que expresa la naturaleza humana a través del cuerpo. El Ajna es el centro en el que la expresión divina se expresa a través del ser humano. El centro laríngeo en el centro laríngeo el pensamiento se expresa en forma de palabra. El plexo solar expresa los pensamientos de plano búdico del centro del corazón a través de la mente. De modo que todos los centros del cuerpo, así como sus lotos correspondientes, constituyen o forman el fulcro entre la actividad sutil y la actividad densa. Y todos esos 7 centros se expresan a través de la columna. De modo que la columna de Sushumna desde donde se expresan o a partir de donde estos lotos se expresan, son también puntos de fulcro. El fulcro es como un umbral entre la sala en la que estamos trabajando y la sala de fuera. Hay un umbral de separación. En ese umbral uno puede experimentar las energías de la sala de fuera y de la sala de dentro.
De modo que la capacidad de equilibrar dos, dos diferentes variedades de energía, para ello hemos de estar en equilibrio o en el centro. Y ese espacio puede ser considerado como un interludio entre un plano y otro de consciencia. Si consideramos al ser humano, podemos considerarlo de una manera amplia como un ser triple. Podemos ver la parte divina, podemos ver la parte humana y la parte animal. De modo que hay centros que nos dan el estado de yoga, el estado de equilibrio. Y esos centros existen entre lo divino en lo humano, entre lo humano y lo animal. Cuando digo animal, me refiero, o quiero decir, el vehículo. El cuerpo con su carne y hueso y su mecanismo de los sentidos y su capacidad de recibir y de reflejar a través de la mente, los sentidos y el cuerpo. Constituyen el vehículo. El ser humano es uno. El ser humano es un ser que está en el plano búdico. Que estando en el plano búdico se expresa a través de la mente, los sentidos y el cuerpo. Pero él mismo como tal recibe lo que recibe de los planos superiores, es decir, de los planos divinos. De modo que cuando se da el equilibrio entre el ser humano y el ser animal, entre lo humano y lo animal, antiguamente se consideraba que el centro responsable era el centro solar. Pero ahora ha cambiado ese centro al centro del corazón. El punto de conjunción entre lo divino y lo humano está considerado como el área que hay entre la pineal y la pituitaria. E incluso en la divinidad hay gradaciones, según las cuales se pueden localizar los centros. De modo que en el yoga se nos pide que trabajemos con los centros. No así en el Raja Yoga. El Raja Yoga, sin embargo, nos recomienda que estemos equilibrados en la acción, en la palabra, en el pensamiento, en el discernimiento del buddhi, equilibrados en todos los planos en nuestra vida cotidiana.
Eso es lo que sugiere el Raja Yoga. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Pues porque el principio de Libra nos permite adquirir el equilibrio entre la personalidad y, y- y el cuerpo. Y en una dimensión superior nos permite conseguir el equilibrio entre el alma y la personalidad. Y en un estado aún más avanzado nos permite conseguir el equilibrio entre la superalma y el alma. Entre el alma y la superalma. Y en un estadio aún superior es el equilibrio de la superalma con aquello que no puede ser definido. Ahí es donde está la madre. Y en todos esos estados de equilibrio, por eso se la llama Yogini, Yogada y Yogya. Ella es el yoga, es decir, Yogya. Ella es Yogada, la que da el yoga. Ella es Yogini, Yogeshwari, es decir, el maestro de yoga en el universo. Todos los hijos de Dios son igualmente también hijos de la Madre. De modo que todo este surgir de los planos de existencia a cada plano sucesivo, en cada plano sucesivo, existe el estado de yoga. Y si uno interconecta con todos estos estados de yoga, entonces uno tiene el yoga danda, es decir, el hilo del yoga o el cordón del yoga. Eso se llama el báculo de poder, que tiene que ver con la serpiente, con el poder de la serpiente. De modo que en esa escalera o cordel necesitamos poner en alineamiento los centros. Y ese principio de alineamiento es Libra. Libra es como conectar todas las semillas mediante un hilo, todas las cuentas mediante un hilo y hacer una guirnalda. Eso es lo que dice Krishna, el Señor, en el Bhagavad Gita. Igual que el hilo que conecta todas las cuentas y las mantiene en alineamiento, en equilibrio, ese sutra, ese cordel, es el cordel de la consciencia, que es también el cordón o cordel de la vida. Y que eso también es Libra. Y debido a ello se produce la formación. No solo la formación, sino el entrelazado o interconexión. De otra manera no estarían conectadas las cuentas. De modo que el principio de Libra causa o produce
la interconexión o el entrelazado de todo el universo. Y los innumerables racimos de sistemas solares y de los planetas correspondientes a cada uno de ellos, así como de los seres del sistema solar. Todos están interconectados. No hay separatividad. Esa es la red tejida desde el centro. Eso es Libra. Por eso, si queremos visualizar a Libra, se nos pide que visualicemos de una manera tridimensional. El surgir del punto en 360 grados y entonces se convierte en una esfera. Surge en todas las direcciones de la misma manera y las mantiene en unidad. Así es como este principio mantiene todo junto, intacto. Este es un principio de Libra. El maestro Joel Kuhl está particularmente interesado en el interludio que nos proporciona Libra. Con frecuencia, cuando se trata de respirar, el maestro Joel Kuhl habla del interludio que hay entre inhalación y exhalación. Inhalación y exhalación es la actividad doble de un mismo principio. Podemos introducirnos en ese principio si somos capaces de neutralizar la dualidad de una acción. La clave de entrada en nuestro propio ser está en saber experimentar el interludio entre la inhalación y la exhalación. O el interludio entre la exhalación y la inhalación. Esa es la técnica del pranayama. Pranayama significa prana regulado. En ese interludio se regulan inhalación y exhalación. La una neutraliza a la otra. Y entonces experimentamos la pulsación. La pulsación es también un principio doble. Y tiene una acción centrípeta y centrífuga. De modo que el interludio entre lo centrípeta y lo centrífugo nos conduce a un principio aún superior, que es la pulsación sutil. Es decir, que la pulsación también queda regulada y es neutralizada. La respiración es regulada y neutralizada. La pulsación es regulada y neutralizada. Y en tanto que pulsación sutil, experimentamos con la situación de conciencia sin cuerpo. Una experiencia fuera del cuerpo.
Ese es el estado en que podemos experimentarnos a nosotros mismos sin cuerpo. Eso quiere decir que nos hemos desconectado de nuestra conciencia corporal y hemos permanecido como unidad de conciencia. Y entonces podemos entender mejor nuestra constitución. De hecho, todas las prácticas meditativas son para experimentar ese interludio. Es un interludio entre la actividad y la inactividad. Es un interludio entre un pensamiento y otro pensamiento. Siempre estamos ocupados con pensamientos sobre la superficie de nuestra conciencia. Hay ondas eternas de pensamientos. Es decir, que somos dinámicos. ¿Cómo estamos o cómo somos sin los pensamientos? Eso es lo que se recomienda observemos en la meditación. La meditación no es algo que se hace. Por lo tanto, no se debería decir llevar a cabo la meditación, hacer la meditación. La meditación es observar mientras se espera. Hemos de ser observadores de los pensamientos que surgen de nosotros y experimentar la fuente de origen misma del pensamiento, que es nada más que conciencia, que se expresa en forma de pensamiento. Igual que no es nada más que el agua, la que se expresa tanto como onda como ola. Tiene o cumple una limitada periodicidad nada más. Y cambia de vez en cuando. Pero el agua del océano es la base para que surjan o puedan surgir las olas. Así también, pues, la conciencia es la base del surgir de los pensamientos. Si podemos experimentar el surgir mientras estamos observándolo, mediante una práctica regular y continua, llegaremos a experimentar un estado en el que el pensamiento está aún por surgir. Desde una multitud de pensamientos llegamos al pensamiento original, que es yo soy. Yo soy como base. La conciencia de yo soy como base, que se llama conciencia del ser, se produce la producción de millones y millones de pensamientos. Si apagamos el proceso de pensamiento, experimentaremos el estado de yoga de nuestra conciencia. Eso es seidad. De modo que es un interludio antes de que surja otro pensamiento. De modo que entre pensamiento y pensamiento
hay un interludio. Entre palabra y palabra hay un interludio. Entre acción y acción hay un interludio. Entre inhalación y exhalación hay un interludio. Entre la inercia y el dinamismo hay un interludio. Este interludio es lo que se requiere, observemos, si queremos trabajar con el principio del Libra. Entre lo subjetivo y lo objetivo hay un interludio. Hay seres que son subjetivos y que no se pueden expresar en la objetividad. Hay seres que son objetivos y no se pueden permitir entrar en la subjetividad. Sin embargo, el ser humano es capaz de tener consciencia subjetiva y consciencia objetiva. El punto de encuentro entre la consciencia subjetiva y la consciencia objetiva es el principio del Libra. Lo subjetivo está representado por lo vertical y lo objetivo está representado por lo horizontal. El punto en el que lo vertical se encuentra con lo horizontal es el punto del yoga. Ese es el ángulo recto. ¿Vemos o consideramos alguna vez ese punto en el que se encuentra lo vertical con lo horizontal? Lo vertical en nosotros es el hombre, lo subjetivo. Lo horizontal en nosotros es el hombre subobjetivo. El hombre o la persona que está ocupada únicamente en la objetividad se llama o conoce por el nombre de la bestia. El hombre que está solo ocupado en la subjetividad se le conoce con el nombre de el hombre celestial. El hombre que es un yogi puede traer las cosas de los cielos a la tierra y transformar las cosas de la tierra a los cielos. Y por eso se le considera al yogi como un ser completo. En el Bhagavad Gita, Krishna le sugiere a Arjuna, diciéndole, Yogi Baba, Arjuna. No les dice a la gente, hazte santo, conviértete en santo o conviértete en ángel, sino hazte en yogi, porque los ángeles necesitan también a los seres humanos para entrar en lo denso. Y así también los reinos inferiores se pueden expresar a través de lo humano en lo divino. Cuando digo humano, en este caso, quiero decir un ser humano que es ya un yogi. No aquellos que se han retirado del mundo en nombre de Dios.
ni tampoco aquellos que se han retirado de lo divino, en nombre del poder, del dinero, del poder, etc. El yogi es lo óptimo de la creación. El trabajo creacional es un trabajo que da plenitud. Cada vez que un ser humano se convierte en yogi, es un momento de regocijo, es un momento de celebración. Es una promesa de que cada ser humano puede llegar a conseguir esto. Imaginémonos ahora si grupos de seres humanos pudieran convertirse en yogis. Eso es lo que promete la era de Acuario. Son iniciaciones de grupo, son transformaciones de grupo, en preferencia a la transformación individual. Ese es el trabajo de Libra. Libra como signo zodiacal se encuentra entre Virgo y Escorpio. Virgo representa la pureza en los tres mundos. Los tres mundos son los tres mundos de la objetividad. Escorpio es el mundo escondido, invisible. De modo que entre el mundo invisible, que es aparentemente un mundo que no existe para la objetividad y que por lo tanto se considera ser la octava casa, la casa de la muerte. La muerte es el final de las cosas para los seres comunes. Es un misterio. Nada se sabe. Eso es la octava casa, eso es Escorpio. La aparente no existencia, eso es Escorpio. Y muerte es otro nombre que se le da. De modo que Virgo es la visibilidad en su pureza. La pureza de la objetividad. Escorpio representa la invisibilidad. De modo que entre lo invisible y lo visible está Libra. Por eso se la considera a Libra como el fulcro. Con propósitos para el discipulado. Se ha de establecer entre el alma y la personalidad el principio de Libra. Entre el cuerpo y la personalidad hay un cuerpo de equilibrio. Uno lo logra cuando el ser humano adopta las leyes de las correctas relaciones con respecto a los demás seres del mundo. Si tenemos las correctas relaciones con los seres minerales, animales, vegetales y humanos, y si tenemos las correctas relaciones con los 5 reinos de la naturaleza y una relación correcta con los pitris y con los devas,
entonces podemos llegar a tener el alineamiento entre el cuerpo y la personalidad. Si eres de aquellos que han conseguido tener ese tipo de correctas relaciones, son los únicos seres que pueden ser aceptados como aspirantes para el discipulado. Pensar en el discipulado sin más ni más. Nosotros pensamos directamente en el discipulado, pero el discipulado conlleva sus pasos preliminares. Hay una preescuela, un preescolar. Ese preescolar se compone de una escuela de juego o de un splay y luego de un jardín de infancia inferior y luego un jardín de infancia superior. De modo que hay 3 estados de preescolar antes de poder entrar uno a la escuela. Tenemos que pasar apropiadamente por cada una de las escuelas. Y entonces estaremos apropiados para trabajar por el equilibrio entre el alma y la personalidad. Si directamente pensamos en entrar en contacto con la Osa Mayor o con Sirio o con las Pléyades, etcétera, etcétera, puede que nos hagamos nuestra propia película de ilusiones. Hay un sendero mayor elaborado por los sabios de antiguo y hemos de seguir ese paso sin prisa. No dudemos en trabajar con los escalones básicos. A menos que uno haya trabajado o pasado bien por los escalones básicos, no puede intentar conseguir el equilibrio entre el alma y el espíritu. La función del discipulado es la de funcionar o actuar como alma y no como personalidad. Aquel que es capaz de actuar como alma sin sentirse afectado por las personalidades que le rodean y sin afectar a los demás con su personalidad, recibe el nombre de discípulo que trabaja como alma. Ese es el propósito mismo y objetivo principal de las enseñanzas del maestro Yualkul en esta nueva era para los nuevos grupos. Él nos ha dado todo lo fundamental necesario para entrar en el sendero. Sin estar equipados con las cosas fundamentales, si aspiramos a las cosas del más allá, entraremos en una frustración. Por eso el yoga dice al comienzo mismo,
ahora las instrucciones del yoga. ¿Qué quiere decir ahora? Al comienzo mismo del tratado dice ahora las instrucciones del yoga. Ahora quiere decir cuando la persona haya tenido o completado la correcta relación con la objetividad y haya decidido en lo subsiguiente ser consciente de sí mismo y se haya vuelto apasionado por conocer la verdad. De modo que una vez lograda una cierta relación correcta con el mundo, una persona se lanza a la tarea de conocerse a sí misma. A personas así se les da el yoga. Para personas así, las reglas del discipulado tienen significado. Y cada persona tiene que verlo por sí misma. Cada persona tiene que ver por sí misma si ha llegado a ese punto o si tiene que trabajar aún más para conseguir llegar a él. Una persona puede producir espejismo al mundo, pero no puede producírselo a sí mismo, a sí misma. Si una persona es capaz de verdaderamente experimentar la conciencia de alma, esa persona lo sabe, solo ella. Yo mismo sé si he almorzado o no. Yo os puedo decir, hoy no he comido nada. Y vosotros podéis creerlo. Pero yo lo sé por mí mismo. Si he almorzado o si no he almorzado. Tan tangible como es la experiencia del almuerzo, es también la experiencia del alma. El que experimenta se queda en silencio y es el juez de su propio ser. El- Tenemos que desarrollar el juez en nosotros. Mucha gente no desarrolla el juez en ella misma. Creen que están bien, que todo está bien en ellos. Pero los demás no lo piensan así. ¿Por qué otros no piensan así? ¿Y por qué nosotros mismos creemos que las cosas son de otro modo con nosotros? Todos nosotros creemos que estamos bien. Pero hay muchos que nos dicen que no estamos bien. Pongámoselo ante el juez en nosotros mismos. Si el juez que hay en nosotros está despierto o es despertado, tendremos en consideración todos los puntos de vista, todas las opiniones acerca de nosotros. Y llegaremos a una comprensión correcta de nuestro estado de conducta. De modo que el juez en nosotros decidirá acerca de nosotros. Puede que mentalmente no estemos en grado de juzgar bien, pero la conciencia en nosotros es el juez.
y es el que juzga. No creáis que hay un juez horrible sentado por ahí en algún lugar, que será el que nos juzgará en el día del juicio final. Y que hasta entonces tendremos que esperar metidos en las tumbas. Todo eso es basura. Basura de no creer. Si tengo que sacar ventaja o aprovecharme de la gente, me invento mis propias doctrinas para ello. El principio universal como juez existe en cada uno de nosotros en forma de juez. Él es el que juzga y el que nos da los frutos de nuestras acciones. No podemos escaparnos de ellas. Él es el superjuez. Él es el que podemos, como se dice, ante el juez, exponer nuestro caso. Pero a ese juez no se le puede comprar, no se le puede corromper. Ese juez no escucha todo tipo de historias que le contemos. Porque él puede ver paralelamente todo pensamiento, palabra y acción que hemos realizado. Y la belleza es que ese juez está en nosotros como nosotros mismos. Podemos engañar al mundo entero, pero no podemos engañar a nuestra conciencia. Por eso, una persona de conciencia no puede hacer cosas que estén en contra de la ley natural. Toda la ley hecha por el hombre no puede ser considerada como parte de la ley natural. Nosotros tenemos nuestra propia ley de la jungla. Por eso la mayoría de los seres humanos hoy prefieren ir a las junglas antes que quedarse en las ciudades. La ley de la naturaleza es lo que la conciencia en nosotros acepta. Nuestras actitudes pueden diferir de ella, pero si diferimos y cuando difiramos, aprendemos a pagar las consecuencias. Hay periodos de retribución. Hay periodos de arrepentimiento en la vida de todos nosotros que se deben a actos de ignorancia o de indiferencia o de negligencia. Todo eso se tiene que pagar. De modo que la ley del karma es llevada a cabo en Libra. El juez está en Sagitario, pero el juicio es en Libra. Recordemos esto, hagamos el favor de recordarlo. El juez de Sagitario. Sagitarios es un hombre, un ser consciente de sí mismo, que intenta establecerse meta tras meta y llegar a ellas. Y es como una flecha que llega hasta la diana, hasta la meta. Y el que dispara es el juez. Por eso nunca falla, siempre da en el blanco. Pero el juicio está o se lleva a cabo en Libra. De modo que la ley está regida por Libra.
Y puesto que Libra está alterada con respecto a la humanidad, la ley también está alterada. Y la conciencia humana está también confundida. Y para aclarar esa confusión, pasamos por el proceso de intentar y equivocarse. Y experimentamos las consecuencias. Desde la monarquía que tenía o tuvo sus consecuencias de sufrimiento para la humanidad, el cerebro humano inventó el comunismo y el capitalismo. Algunos creyeron que el comunismo le daría la libertad a la humanidad. Otros creyeron, otros creen que el capitalismo nos va a dar la libertad. Y hay otros, además, que creen que el socialismo será el que dé la libertad. Cualquier movimiento o ismo no tiene valor a menos que no mejore la conciencia de uno. Si tenemos el correcto grado de conciencia, podemos conseguir la libertad a través de cualquier medio. Pues sí, sí, ese es otro aspecto de Libra, el juicio. Y el juez nunca se equivoca. Y el juez nos juzga en cada punto o momento de palabra, pensamiento y acción. Y causa la retribución y el arrepentimiento para que nosotros nos permitamos ganar el equilibrio. Esa es una función de Libra. Cuando se aplican las pasiones a los valores, como ya dije esta mañana, más a valores esenciales que a valores no esenciales, la doncella en nosotros se eleva. La doncella, la mujer de la pasión del Libra, se eleva para casarse con el rey de Aries. Esta es una alegoría. Se dice en el Mahabharata. Se dice en el Mahabharata que una joven mujer llamada Gandhari perdería a su marido al cabo de un año de su matrimonio y que se quedaría viuda. La primera boda el primer matrimonio se esperaba le causase la viudedad. O para el hombre que se quedaría, en este caso, viudo. El matrimonio causaría la muerte del otro. El otro es el superior a nosotros.
Cuando decimos mujer, la mujer llamada personalidad de Libra pierde al hombre llamado el alma en el momento en que se casa. Es decir, que no puede resistir, sí, no puede retener al marido. Y lo perderá. Entonces, algunos sabios dijeron, primero, que la mujer se case con un carnero. Y más tarde la podéis casar con un rey. Al casarse con el carnero, el carnero murió. Entonces se casó con el rey emperador de Hastina. En ello se encierra una presentación mística, un significado místico. Lo primero que hay que hacer es completar lo que hay que hacer con la bestia. Uno logra la maestría sobre la bestia sobre la parte de bestia que tiene nuestra personalidad. Y entonces ya no estamos más con ella. Morimos para ella. Entonces, pues es cuando podemos casarnos con el rey, el alma, y convertirnos en la emperatriz. Del mismo modo, cada uno de nosotros tiene que trabajar con sus propias pasiones, con paciencia. No tengamos prisa por casarnos con alguien que tiene unas cualidades superiores, que puede entonces que no podamos retenerlo y que la consecuencia sea el divorcio. Entonces, en vez de convergir, divergimos, divorciamos. Y el mensaje está pues claro en Libra. Superar las pasiones y no tener prisa por llegar al espíritu, sin haber experimentado antes la inutilidad de las atracciones mundanales. El lugar de Libra en el cuerpo humano está en el plexo solar. Estando allí, experimentamos el mundo. De hecho, nuestra conexión, la conexión entre nosotros y la madre en el vientre, es mediante el plexo solar. Es la madre la que nos trajo al mundo, a los mundos. De modo que estamos conectados mediante el plexo solar con la naturaleza madre que nos rodea. Y por eso estamos conectados con el mundo. Y tenemos que hacer algo para elevarnos de las atracciones
mediante experimentándolas antes de una manera moderada. Ahí es donde el Libra nos dice, no intentéis resistiros a mí, no intentéis negarme, soy impermeable. ¿Necesitáis mi permiso para entrar en la cara oculta de mi ser? La naturaleza lo vela. Lo vela todo. Y los velos, por decirlo en general, son 7. Pues la naturaleza es la que tiene que levantar todos estos velos. Mediante nuestra correcta actitud y acción. Mediante nuestra correcta actitud y acción podemos complacer a la naturaleza para que levante un velo. Así Isis se desvela, se queda sin velo. El libro es Isis sin velo. Es decir, que velo tras velo se los va quitando. Se van cayendo esos velos mediante nuestra correcta actitud en la vida. Cuando no tenemos una correcta actitud, esos velos no se pueden caer. Observad en los trabajos de Hércules. Cómo al llegar a Virgo falla. Tiene que conseguir el cinturón del vientre de la doncella. El maestro de Hércules, Júpiter, se puso muy, muy infeliz al oír, al enterarse de aquello. El maestro le dijo, le has causado un gran insulto a la mujer. Has herido a la mujer. La mujer no siente, está descomplacida contigo. Y por eso vas a caerás. Tendrás que volver a trabajar todo de nuevo para ganarte los favores de la mujer. El favor de la mujer, y solo entonces podrás entrar al siguiente trabajo. Todas las historias nos dan un mensaje, que tengamos la correcta actitud para con todos los aspectos de la naturaleza. La naturaleza que es femenina en su característica. Por eso en la espiritualidad se le da una importancia predominante al respeto por la naturaleza femenina y por la mujer. Solo entonces puede uno lograr, no condenándolas, las escrituras que condenan a las mujeres, a la mujer, serán condenadas también. No creáis que será de otro modo. En el futuro eso va a ocurrir. La naturaleza misma, que es la base de toda esta creación, está representada por la mujer. No se puede condenar a la mujer.
En la medida en que uno condene a la mujer, en la misma medida se condena a sí mismo e incluso será maldecido. Por eso la humanidad sufre tanto hoy. Durga dice, no podéis pasar por mí. Durga significa, da indica movimiento. Durga significa, Durga, yo detengo todo vuestro movimiento. Simplemente os arresto. Os detengo hasta que no adquiráis la correcta actitud. Llega a tener la actitud correcta, agrádame y después podrás pasar. Después llegamos a un aspecto de Libra como era en el pasado. En los tiempos de antiguo, cuando la creación no había desarrollado todavía los 12 signos del zodíaco, Libra ocupaba el punto medio. Había 5 signos zodiacales anteriores a Libra y había otros 5 signos astrológicos después de Libra. El primer signo era Aries, el segundo era Tauro, el tercero era Géminis, el cuarto era Cáncer, el quinto es Leo Virgo. Leo Virgo formaban un solo signo. Así tenemos el símbolo de la esfinge. La mujer con cuerpo de león. La esfinge egipcia. Nos da el mensaje de la antigua energía zodiacal en la que la Virgen no estaba todavía separada de la energía leonina. La Virgen, Virgo y Leo estaban juntos. La parte anterior es de mujer y la parte posterior es de león. Este mismo símbolo en los tiempos védicos era representado por una mujer montada sobre un león. Eso es Durga. Esa es Durga. La mujer montada sobre el tigre es la Durga del Libra. En India tenemos los dos símbolos. En India tenemos los dos símbolos, la mujer sentada sobre el león y también la mujer sentada sobre el tigre. La mujer sentada sobre el león es Virgo montada en el león, sobre el león. La mujer sobre el tigre es la mujer que cabalga el tigre, es decir, el tigre de la pasión. Observad la pasión del tigre. Su pasión no contiene en ella nobleza alguna. El león tiene nobleza, pero el tigre tiene pasión sin nobleza. Los actos de atracción
siempre y cuando sean nobles, son llevados a cabo por el ser humano evolucionado. La nobleza es preferible a la atracción. Pero en el caso del Libra, la atracción es en preferencia a la nobleza. De modo que para llegar a tener la maestría sobre la atracción es como amaestrar a un tigre. De modo que está la madre montada en el tigre y la madre montada en el león. Antiguamente, pues, la objetividad era desde Aries a Leo Virgo. Y luego está el punto de unión o de conjunción, Libra. Y después estaba la subjetividad, formada por otros 5 signos zodiacales. Desde Escorpio a Piscis. Así se da la manifestación y la desmanifestación. La manifestación se transforma en la desmanifestación a través de Libra. Y también a la inversa, la desmanifestación se transforma en manifestación. Así es como Libra realiza la subjetividad y la convierte en objetividad. Y también reconvierte la objetividad en subjetividad. Podemos verlo cómo existe, cómo se produce eso de una manera muy sencilla. En Aries, la energía es una vida que sale. Por eso los arianos siempre llegan antes que los demás a hacer las cosas, a llegar a los lugares. A medida que uno sale con la energía ariana, Tauro lleva a cabo un deseo dirigido. Buda tenía un deseo dirigido, el de llegar a la verdad o por llegar a la verdad. Los taurinos tienen una fuerza voluntad para llevar a cabo ese deseo de buen tipo, de buena manera. Es el poder del toro. Venga lo que venga, él sigue adelante, tiene que seguir adelante. Luego en Géminis hay una consciencia dual. Ahora ya la vida que sale y el deseo dirigido comienza a pensar en los pros y los contras. Y luego en Cáncer se produce la encarnación, es decir, la manifestación. Y luego en Leo Virgo se produce el desarrollo dual de la consciencia. La consciencia de alma y la consciencia de personalidad. O la consciencia de la personalidad y la consciencia del cuerpo. En Libra
se logra el equilibrio. En Escorpio se produce la inversión de la dirección de la vida. La vida da una curva. Basta con eso, diciendo basta con eso. Basta. Ahora regresaré hasta mi padre. Esa decisión se toma en Escorpio. Luego en Sagitario está la disciplina y la vida regulada. Y la vida regulada. Arjuna es un excelente ejemplo de Sagitario. Arjuna nació en el mes de Sagitario y se comportó totalmente según las energías de Sagitario, viviendo, trabajando y sirviendo a los demás seres, trazándose meta tras meta y llegando a conseguirlas. Lo que resultó, a fin de cuentas, que el Señor Dios decidiera residir en su vehículo. Esa especie de vida regulada y disciplinada, una vez que uno ha dado una curva, es lo que representa Sagitario. Después, en Capricornio, llegamos al monte para conseguir la iniciación. Y más tarde en Acuario, el servicio individual de Sagitario se transforma en servicio del mundo. Así nace el servidor del mundo. Y más tarde, en Piscis, la transformación es en Salvador del mundo. Y en Aries, Pascua, paso, trascender, pasar. Cumple uno un ciclo y después pasa adelante, pasa más allá a círculos superiores. Por eso todos los iniciados pasan más allá o pasan por, es decir, pasan a círculos superiores en el mes de Aries. Así se realiza un ciclo, pero para otros tienen que repetir de nuevo el mismo ciclo, siempre en el mismo. De Aries a Tauro, a Géminis, a Cáncer, a Leo, Virgo, a Libra, y etcétera, etcétera. Y una vez y otra vez más en el mismo, hasta que uno se harta. Una vez que uno se harta de esta rueda, la rueda de Viena, dice, es una rueda de un parque muy grande que hay en Viena. ¿Cuántas vueltas puede dar uno en la misma rueda? Si somos niños diremos otra vez más. Y otra vez más. Y una vez más. Hasta que no tengamos en la cabeza una sensación de mareo. O una vez que nos entra dolor de cabeza ya, decimos ya basta. No. Ahora quiero una taza de café. Me voy a marchar lejos de aquí. Cuando en una persona ocurre esta dirección inversa o reversa,
significa que hemos entrado en espíritu en Escorpio. Uno dice, basta ya con esto, basta ya de esto, y ahora voy a volver. Ese es el trabajo de los primeros 5 signos zodiacales y de los segundos 5 signos zodiacales, teniendo a Libra como fulcro. El zodíaco tiene que ser entendido de muchas maneras. Y ahí es donde uno obtiene el mensaje de las cosas. Y, y ahora ya no existe. Los egipcios, la mujer de valores, la mujer de nobleza de Egipto, cayó en la mujer de la pasión. Y cuando la pasión se apoderó, Egipto, la civilización de Egipto desapareció. Es la historia de todas las civilizaciones. Pero como hemos hablado de la Esfinge, tenemos que hablar de Egipto, que casi desapareció. De modo que a través de la pasión todos los valores pueden desaparecer o desaparecen. Y por eso la caída se considera que ocurre en Libra. Sin embargo, Libra nos puede dar también la ascensión, la elevación. La fuente que es fuente de nuestra caída es la fuente misma que nos hace elevarnos. El medio de la caída es el mismo medio de la elevación. Mañana continuaremos. Mis mejores deseos. Vamos a continuar con el estudio del signo sublime de Libra. Os he estado diciendo que Libra era un signo de equilibrio, que era el que equilibraba la vida interna y externa, que equilibraba los valores, que equilibraba los pares de opuestos, que equilibraba la personalidad y el cuerpo, que equilibraba la personalidad y el alma, y que equilibraba el alma y la superalma. He hablado también acerca de la objetividad y la subjetividad que las lleva a cabo Libra. Libra es la fuerza irradiadora. Irradia desde el centro hacia la circunferencia. Es también la fuerza convergente o sintetizadora. Desde la circunferencia hacia el centro. De modo que desde el centro a la circunferencia y desde la circunferencia al centro es Libra la que lo impregna todo. Eso significa que es total. Por eso se dice que es el complemento o contrapartida de Aries. El aspecto femenino de Aries.
El aspecto masculino de Libra es pues Aries. Libra es la mujer en expresión y Aries es el varón que permanece en el plano subjetivo. Todos los 6 centros del cuerpo existen en Aries y también existen pues en Libra. Por eso Libra es un signo completo que puede producir o causar la irradiación desde el centro a la circunferencia, que causará las necesarias manifestaciones de la creación. Todos sabemos que la sabiduría total es la relación entre el centro y la circunferencia. Se le llama pi. La relación entre el centro y la circunferencia es la de la letra pi, el valor de pi. Es el radio que lleva a cabo el alma individual, la lleva al alma individual, al alma universal. Y es también la que pone en relación al alma universal con el alma individual. Y es también el sendero. Por eso Libra constituye el mismísimo ser vertical tanto de la creación como del ser humano mismo. Los 12 signos zodiacales no son sino pares de 6 signos que representan los 6 centros, y esos 6 centros, todos ellos están presentes en Libra. Podemos reflexionar en esto. Los 12 signos zodiacales son los opuestos polares, con Aries y Libra como eje. Si tomamos como eje Aries-Libra, entonces tenemos como par a Tauro y Piscis, Géminis, Acuario como otro par, Cáncer, Capricornio como el tercer par, Leo, Sagitario como otro par, Virgo y Escorpio como el sexto par. De modo que los 6 pares se encuentran en su equilibrio en el eje Aries-Libra. Si tomáramos los 6 pares como 6 ríos que fluyen, primero tomamos Aries, Libra como algo vertical. Y después tomamos los otros 5 pares como 5 ríos que fluyen horizontalmente. Entonces encontraríamos todos los puntos referentes al centro en esa columna vertebral que va de Aries a Libra. Esa es la belleza de Libra, que contiene en ella el universo entero, tanto en su forma semilla como en su forma manifestada.
Por eso se la llama a Libra el fulcro. It is also called fulcrum. También se la llama fulcro, Another dimension. el fiel de la balanza, ¿no? Desde otra dimensión. Libra is the air sign. Libra es un signo de aire. We count the zodiac is clockwise or anti-clockwise direction. Si contamos el zodíaco en su dirección de las agujas del reloj o en dirección contraria a las agujas del reloj, Which is the second air sign. es el segundo signo de aire. If you take the clockwise direction, Si tomamos en el sentido de las agujas del reloj, then first air sign is Gemini. el primer signo de aire es Géminis, Second air sign is Libra. el segundo de aire es Libra Third air sign is Aquarius. y el tercer signo de aire es Acuario. So it is the mid-air De modo que es el aire medio as between the three airs. entre los tres signos de aire. If you count in the anti-clockwise direction, Ahora bien, si contamos en el sentido contrario a las agujas del reloj, it is again the second air sign. Libra sigue siendo el segundo signo de aire, Because Aquarius becomes the first air sign. porque Acuario se convierte en este caso en el primer signo de aire And Libra becomes the second air sign. y Libra se convierte en el segundo signo de aire, And Gemini becomes the third air sign. siendo Géminis el tercer signo de aire. So even though it is the second, De modo que se mire por donde se mire, en el sentido que se mire, Libra es siempre el punto medio. likewise, Pues del mismo modo, if you take Libra as part of cardinal cross, si tomamos a Libra como parte de la cruz cardinal, it is the third cardinal sign either way. es el tercer signo cardinal, se mire por el sentido que se mire. In clockwise direction, En sentido, según las agujas del reloj, Aries is first cardinal sign, el primer signo cardinal sería Aries Cancer is the second y el segundo sería Cáncer, Libra is the third cardinal sign. siendo Libra el tercer signo cardinal. If you go in the anti-clockwise direction, Ahora, si analizamos en el sentido contrario a las agujas del reloj, Aries is the first cardinal sign, Aries es el primer signo cardinal, Capricorn is the second cardinal sign, Capricornio es el segundo signo cardinal Libra is the third cardinal sign. y Libra es el tercer signo cardinal. Among the cardinal signs, it is the center. De modo que de entre los signos cardinales, Libra es el centro. Among the Aries signs, it is the center. Entre los signos de aire, Libra también es el centro. And among the zodiac signs, Y entre todo el zodíaco, I explained to you how Libra divides the sun signs into 5 above and 5 below. ya os expliqué cómo Libra divide a todo el zodíaco en 5 signos por arriba y 5 signos por debajo de ella. So from various ways, Libra is considered to be the fulcrum. De modo que por diversas razones a Libra se la considera como el fulcro, el punto medio, el fiel. That's why it is said to be Por eso se dice the complete sign. que Libra es el signo completo. If you take the 5 Aries signs, Si tomamos los 5 aires, you can frequently speak to you in relation to practice of pranayama. de los que os hablo frecuentemente cuando os hablo de la práctica del pranayama, 5 pulsations, las 5 pulsaciones, 5 pranic principles. los 5 principios pránicos, Even in them, Libra is the center. también en ellos Libra ocupa el punto del centro. There is the inhalation, Tenemos pues la inhalación, which is called prana. que se llama prana, There is the exhalation, tenemos la exhalación, which is dharma. que se llama apana, And then the third pulsation is samana. la tercera pulsación, que es samana, The fourth is udana, la cuarta pulsación, que es udana, which remains in the upper part of the head. que es la que permanece en la parte superior de la cabeza, And the fifth pulsation is dhyana. y la quinta pulsación recibe el nombre de dhyana, The pranic principle which permeates the entire body. el principio pránico que impregna u ocupa todo el cuerpo. So these
De modo que estos 5 principios pránicos, incluso entre esos principios pránicos, samana es el principio del medio. Por eso se le considera como el fulcro. Samana Vayu existe entre el plexo solar y el centro del corazón, conectando el alma con el cuerpo. Y ahora bien, en el cuerpo vital, Libra representa el centro del corazón, que es el centro del ser mismo. De modo que hay muchísimos factores con respecto a Libra que hacen que sea el fulcro. De modo que estamos hablando de un signo zodiacal muy sublime. También os hablé acerca de los interludios. Ese interludio que os dije que es el estado de equilibrio o de yoga. El interludio entre lo objetivo y lo subjetivo. Interludio entre la inhalación y la exhalación. El interludio entre la inercia y el dinamismo. El interludio entre lo vertical y lo horizontal. También os hablé acerca del juicio. Y os dije que tenéis que ser los jueces de vuestras acciones, palabras y pensamientos. Y que el juez en nosotros es la conciencia superior que observa y que nos da los frutos de nuestras acciones con el tiempo. Cada uno de nosotros recibe los frutos bien maduros o bien podridos. Según sean nuestros pensamientos, palabras y acciones. Por eso recibimos sobre la base de la calidad de las semillas que hubiéramos sembrado, que hayamos sembrado. No podemos esperar tener un magnífico huerto de fruta si hemos sembrado semillas de baja calidad. De modo que cada uno recibe según lo que haya hecho. Por lo tanto, si queremos tener una vida individual mejor, hemos de tener una mejor manera de pensar, a obrar y hablar individualmente. Si queremos tener una elevación colectiva, ha de haber una adaptación colectiva a valores nobles. Entonces nos elevaremos colectivamente. Este momento actual es tal que tira hacia arriba de nosotros. Si nosotros cooperamos también, esa elevación resultará fácil. El trabajo tiene que ser hecho en ambas direcciones. No puede ser solo unidireccional. Tiene que haber un esfuerzo por parte de las personalidades por llegar al alma. Y la superalma ya está haciendo el esfuerzo de elevar al alma individual hacia arriba, claro.
Esa es la nueva era. Desde el punto de vista de los círculos superiores, la nueva era está ya lista para elevar. Pero por parte de los círculos inferiores tiene que producirse un esfuerzo para elevarse también. La superalma está dispuesta a entrar y a trabajar con el alma individual y causar la necesaria atracción magnética. Y ahí es donde la energía de Acuario ha sido transmitida a Géminis para elevar a esta humanidad de Libra, para que esta humanidad se eleve de Libra. De modo que la elevación se lleva por el centro laríngeo, se lleva a cabo por el centro laríngeo, puesto que Géminis representa el centro laríngeo. El centro laríngeo representa el discipulado. Por eso los círculos superiores tienen en el punto de mira a la humanidad para que entre en el sendero del discipulado. La elevación se lleva a cabo de Libra a Géminis. Que es un trabajo pues subjetivo. A ese trabajo subjetivo se le llama la construcción del Antakarana. Antakarana tiene que ver con las herramientas internas. La mismísima palabra antaha significa interna o interno. Karana significa los instrumentos, las herramientas, de modo que tenemos que poner en línea los implementos, las herramientas internas. Estas herramientas internas tienen que ver con Buddhi, que son pensamientos nobles, que se expresan en forma de pensamiento, y más tarde se expresan en forma de palabras, y que también se expresan últimamente como acciones. Este trabajo es pues trabajo del centro laríngeo. El funcionamiento de Géminis en el cuerpo vital está relacionado con el centro laríngeo. El funcionamiento de Libra se realiza entre el plexo solar y el centro del corazón. Y si actuamos más y sobre todo a través del cuerpo de luz, el cuerpo etérico, que es el cuerpo de luz, es ya el centro del corazón. Libra actúa entonces en el centro del corazón. Pero en el cuerpo físico, Libra actúa a nivel de plexo solar. El sendero del discipulado, pues, que tiene que ver con el desarrollo subjetivo para la manifestación objetiva, consiste en elevarse del plexo solar hasta el centro del corazón, en donde ya nuestras palabras, pensamientos y acciones estarán llenos de armonía. Entonces, bueno, corrigiendo, la elevación ha de ser del plexo solar al centro laríngeo. Ese es el puente que tenemos que construir, que se llama Antakarana. Y luego desde el laringio hasta el agnya
el puente superior está listo para ser construido por los círculos superiores en nosotros. Siempre claro que nosotros nos hayamos elevado hasta el centro laríngeo. Hasta el centro laríngeo. Observad el mantra en los mantras místicos que dice así: Higher Bridge Beginning. El maestro de Acuario está dispuesto a descender desde Acuario, la parte superior de la frente, recordemos siempre que Acuario es el ojo de Shiva en nosotros, es decir, la voluntad divina. Nuestro centro de Ajna es nuestro tercer ojo. De modo que el ojo de Shiva en nosotros es mucho más superior al tercer ojo en nosotros. De modo que desde el ojo de Shiva en nosotros, que es el Ajna superior, se construye un puente hasta Géminis.